Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Desde Senderos a la Paz, hoy, en el marco del Día Internacional de la Radio, celebramos la magia de las ondas hertzianas y su poder para construir un mundo mejor. La radio es un medio que nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas, informándonos, entreteniéndonos y conectándonos con la sociedad. Pero la radio es mucho más que eso. En un mundo cada vez más complejo, la radio juega un papel crucial en la construcción de paz y en la lucha contra el cambio climático. La radio, con su alcance masivo y su capacidad de llegar a las comunidades más remotas, es una herramienta poderosa para promover el diálogo y la reconciliación. En zonas de conflicto, las ondas hertzianas pueden ser un puente entre diferentes grupos, difundiendo mensajes de paz, fomentando la empatía y construyendo un futuro más armonioso. Así, la radio puede ser un puente entre diferentes grupos, ofreciendo un espacio para compartir experiencias, ideas y soluciones. La radio también puede desempeñar un papel fundamental en la prevención del conflicto, difundiendo mensajes de tolerancia y respeto y promoviendo la resolución pacífica de diferencias. Pero la radio no solo construye paz, también construye conciencia sobre el cambio climático, uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro planeta. El cambio climático es una realidad que nos afecta a todos. La radio tiene la responsabilidad de informar y movilizar a la población. La radio puede informar sobre los impactos del cambio climático en nuestras comunidades, desde el aumento del nivel del mar hasta las sequías y la escasez de alimentos. Además, la radio puede destacar las acciones que estamos tomando para combatir el cambio climático, desde la adopción de energías renovables hasta la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Pero la radio no solo construye la paz entre las personas, también juega un papel fundamental en la protección de nuestro planeta, a través de programas educativos, entrevistas con expertos y campañas de sensibilización. La radio puede crear conciencia sobre los desafíos ambientales que enfrentamos y promover acciones para un futuro sostenible. En el marco del Día Mundial de la Radio, queremos reconocer el papel fundamental que juega la radio en la construcción de un mundo más pacífico y sostenible. Los invitamos a reflexionar sobre el poder de este medio para transformar nuestra sociedad. La radio, más que un aparato, es una voz que nos une, nos informa y nos inspira a construir un mundo mejor. Queremos celebrar junto con los radialistas que con pasión y dedicación nos informamos, nos inspiramos y nos motivamos a actuar. Y queremos invitar a todos ustedes, queridos oyentes, a unirse a nosotros en este esfuerzo. Juntos podemos usar la radio para construir un futuro mejor para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM. En Nesa Radio, muchísimas gracias por estar una vez más. Su amiga Verónica Andrade les saluda y les da la bienvenida. Les agradece que estén nuevamente este sábado. Ya son las 13:06 del sábado 15 de febrero del 2025. Pues ahora ya empieza el calor.
vamos a hablar de un tema muy interesante también, y que incluso hemos estado abordando a lo largo de la semana con varios de los programas que se han encargado de platicar, porque como ustedes sabrán, estamos conmemorando la Semana de la Radio, del Día Mundial de la Radio, que fue el pasado 13 de febrero, y bueno, hemos estado abordando a lo largo de esta semana, pues algunas de las cosas que podemos hacer para mitigar un poco el cambio climático. Y bueno, por sobre todo la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como personas pensantes, para poder lograr un cambio que nos ayude y contribuya a rescatar nuestro planeta, que lo estamos destrozando, que lo estamos matando. Pero bueno, el día de hoy estamos en ese marco, tenemos un gran invitado con el que yo estoy muy gustosa de que esté el día de hoy aquí con nosotras y con nosotros, pero antes quiero agradecerle a nuestro compañero David Palacios, que está del lado de los controles, que está siempre atento para poder estar saliendo al aire y estar siempre con ustedes cada semana. Y también, por supuesto, un saludo a nuestra compañera y amiga, la licenciada Rocío Román Fernández, que el día de hoy tuve el agrado de saludarla, y bueno, agradecerles a todos los compañeros que conformamos esta gran radio comunitaria, quienes hacen posible que nos estemos transmitiendo a las 24 horas del día, los 365 días del año. Muchísimas gracias a la gran familia de Nesa Radio, y por supuesto a ustedes que nos escuchan y que nos ven. En estos momentos estamos a través del Facebook Live. Los invito a que participen, ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, todo lo pueden hacer por ese medio. Pero si también tienen la posibilidad de contribuir a esta gran radio, recuerden que somos una radio sin fines de lucro, que nos mantenemos por nuestras propias aportaciones. Por lo tanto, pues si ustedes nos aportan un pesito, 2 pesitos, a través de pues esta modalidad de regalar, de hacer regalos en los momentos que estamos transmitiendo en vivo, pues se los vamos a agradecer. Sabemos que hay mucha gente buena y de buen corazón que apoya las transmisiones y que nos está apoyando. Pues agradecerles a todas ustedes. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta. Me agrada muchísimo la charla que vamos a tener el día de hoy, porque tenemos a un gran amigo, a un gran especialista del tema, pero sobre todo del tema de la pacificación, de contribuir a la reestructuración del tejido social en diferentes acciones, en diferentes actividades. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que lo denominamos pues la participación ciudadana o vecinal, que contribuye justamente a las causas, pues no solo de la pacificación, sino que también pueden contribuir a la paz, a la par de generar paz, pues de generar conciencia entre la gente, pues para poder pues ayudar un poco a lo que hablamos sobre el cambio climático. Estoy hablando ni nada más ni nada menos que de Pavel Vallejo. Bienvenido a tu casa, mi querido Pavel. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias a todo tu equipo. Pues al contrario, muchísimas gracias por estar y pues haber aceptado la invitación, que le hicimos así casi de a la carrera. Y yo dije, a lo mejor no me van a responder, pero bueno, te agradezco muchísimo que estés el día de hoy, Pavel. Y bueno, para la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, pues me gustaría que nos platicaras un poquito, Pavel, de quién es Pavel Vallejo, qué hace, a qué se dedica. Platícanos un poquito de ti, pues para que la gente te vaya conociendo. Con muchísimo gusto. Bueno, primero es un placer estar aquí contigo y gracias por la invitación. Pues mira, yo en este momento me gusta presentarme primero diciéndote que, bueno, soy un compañero también mexicano, soy de la Ciudad de México. Uh-huh. Tengo desde hace ya algunos cuantos años trabajando procesos de construcción de paz, manejo y transformación de conflictos. Desde muy chavo, pues siempre me ha interesado mucho el tema de la participación comunitaria como una forma de hacerme presente, ¿no? De entender un poco cómo puedo yo sumarme, ¿no? a alguna actividad que está sucediendo a mi alrededor. Además de que como vengo siempre de una familia muy grande, de una familia que tiene sus complejidades, ¿no? Ante tantas personas, uh-huh, para ponerse de acuerdo, para lidiar con las diferencias. Creo que desde muy chico me gustó mucho el tema de los conflictos y fue un proceso que me gustó mucho abordar en el camino.
uno de los libros que más me gustaba sobre conflictos decía lo importante de volverse un estudiante profesional del conflicto, ¿no? Como aprender a conocerlo, analizarlo y saber cómo podemos aprovecharlo como una oportunidad para cambiar nuestra realidad, ¿no? Claro. Y esa ha sido una de las cosas que más me ha emocionado. Actualmente tengo la suerte y tuve la oportunidad de sumarme a un movimiento nacional que se llama el Diálogo Nacional por la Paz, en el cual funjo como un acompañante estratégico articulado a la coordinación nacional para acompañar los procesos de construcción de cada una de las redes estatales que están promoviendo diferentes espacios en este país, y tengo el gusto de acompañar a 10 estados, entre ellos al Estado de México, incluyendo a los equipos que están aquí presentes en Nezahualcóyotl, que me encantaría que pudiéramos después profundizar. Claro que sí. Con ellos y con ellos el proceso. Y actualmente estamos pues apoyando en esta parte, preguntándonos cómo podemos participar de la construcción de paz en México en un contexto que lo necesita muchísimo, ¿no? Claro. ¿Y qué nos toca a nosotros? Claro, pues como ustedes habrán notado, Pavel es una persona muy joven y esta gran experiencia que tiene en el manejo de estrategias para la construcción de paz, el estudio que también has realizado, que también es importante, mi querido Pavel, pues da mucha luz y sobre todo con la labor que están realizando en la actualidad con estos diálogos, que por supuesto, mi querido Pavel, pues te voy a estar muy agradecida si nos acercas a los compañeros, sobre todo de esta región del oriente del Estado de México, pues para que puedan utilizar estos micrófonos, poner los altavoces necesarios a través de esta radio comunitaria, pues para que podamos acompañar estos procesos, nos podamos acompañar mutuamente, ya no me sienta tan sola, que aunque aquí me siento muy cobijada por esta posibilidad que nos dan en estos micrófonos desde el que inició este proyecto, desde que fue aceptado, pero sobre todo, mi querido Pavel, para que podamos generar esta comunidad que requiere justamente de poder apoyarnos mutuamente desde los diferentes espacios que tengamos, y por supuesto que serán bienvenidos, mi querido Pavel. El día de hoy pues traemos un tema importante. Te comentaba yo antes de entrar a la cabina que nos interesa que podamos platicar, que la gente escuche, que la gente sepa que cuando tú hablas de diálogo nacional, no lo veamos así alejado, mi querido Pavel, porque a veces decimos, uy, no, pues allá quién sabe quiénes se reúnan, los altos jerarcas o los grandes pensadores de la paz. No, hay espacios que se pueden utilizar o que podemos participar, los que estamos aquí de pie, los que tenemos esa intención de poder poner un granito de arena, mi querido Pavel, en la construcción de la paz. Y el día de hoy, pues nos toca hablar un poquito, Pavel, y ayúdanos a ver cómo podemos hablar de cómo podemos reconciliarnos con ese medio ambiente que tenemos, que estamos destruyendo todos. Todos hemos contribuido de mayor o menor medida pues a destruir este planeta, ¿no? Y con este tema que estamos hablando del día de hoy sobre el cambio climático, es entendible entonces que la reconciliación social en estos tiempos de crisis son necesarias, podemos participar. ¿Cómo nos afecta entonces hasta el cambio climático en la cohesión social y en la convivencia vecinal, en la convivencia que tenemos día a día, mi querido Pavel? Claro. Oh, súper. Fíjate que en primer lugar te diría que es muy curioso cómo es muy fácil observar y dejarse llevar por el ruido que existe, sobre todo por este contexto de violencia en el que vivimos, que me parece que es un ruido como, digamos, en palabras muy sencillas, como que ataranta, ¿no? Como que no nos permite como entender un poco qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque nos genera, creo que, mucho estrés. Pero lo cierto es que es impresionante ver la cantidad de esfuerzos y de iniciativas y de acciones que, como este radio, están tratando de hacer, de ser una respuesta a estas lógicas de la violencia en sus diferentes niveles, estructural, directa, ¿no? O simbólica. Entonces, de entrada me parece necesario este tipo de espacios para contrarrestar esa narrativa. Claro. Y para que podamos, como el diálogo nacional pretende, ser un articulador que pueda ir sumando estos diferentes esfuerzos. Me parece que el tema de hoy, que además es justo uno de estos grandes temas que se discuten en las universidades, en los centros de investigación, que se discuten en las instituciones internacionales como la ONU y demás, ciertamente como que parece que tienen una lejanía, ¿no?
y a veces como que son muy abstractas, ¿no? Sí. Como que uno piensa en cambio climático y creo que parece como algo más circunstancial, como si es un tema del calor solamente, o si tiene que ver con una serie de decisiones que solamente responden a que si separamos bien la basura o no, o si usamos el coche o no. Así es. Entonces, creo que es una conversación que no es gratuito que se haya vuelto tan confusa, ¿no? Uh-huh. Y por eso cuando me dices cómo es importante pensar los procesos y analizarlos para no verlos como abstractos, ¿no? Claro. Y de hecho combatir ese ruido que a veces tenemos, me parece que es como necesario dar 2 pasitos atrás, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que pensar que los efectos del cambio climático, los efectos del modelo de vida que hemos escogido, los vive la gente en la calle, ¿no? Claro. Los efectos de la violencia, por ejemplo, las guerras que enfrentamos no son conceptos abstractos, lo vive la gente en su cotidianidad, se vive en las comunidades. El asunto es que es a veces complejo cuando nos referimos a temas que no puedes encontrar inmediatamente un culpable o a quién echarle la culpa, sino son más como si fueran el modelo de la casa que diseñamos, ¿no? Es muy difícil porque nos echamos la culpa entre todos, o es que fue el gobernante, o es que fue el empresario, no, pues que fuimos nosotros, y entonces se vuelve muy caótico. Creo que lo importante de pensar el cambio climático tiene que ver con preguntarnos cómo es que nosotros estamos acostumbrados a vivir, cómo estamos acostumbrados a consumir lo que consumimos, ¿no? Y el modelo de sociedad que hemos construido. Porque uno puede decir, bueno, México ha aumentado su temperatura como 1.5 grados en 100 años, me parece, ¿no? Y alguien diría, ¿y eso cómo nos afecta? Si hoy hace más calor, ¿no? Pero luego va a ser frío. En pleno diciembre, ¿no? En pleno invierno, ¿no? Así es. Pero creo que más bien a lo que nos referimos es el impacto ambiental que ha generado nuestro modelo de vida y nuestro modelo de producción y el modelo para generar riqueza no solo en nuestro país, en todo el mundo. Lo que ha generado es una imagen en nuestra cabeza de que podemos vivir así para siempre, y de que podemos consumir como consumimos para siempre, y de que podemos producir como si no hubiera límite a la forma en la que estamos acostumbrados a explotar el medio ambiente. Y el asunto es que bajo ese modelo nos dimos cuenta que no, que el planeta tenía recursos limitados, que los bosques no eran infinitos, que el agua no iba a dejar de salir en algún punto, que la contaminación iba a empezar a afectar a la gente, que la temperatura iba a empezar a provocar no solo efectos muy fuertes en la comunidad y por enfermedades o por sequías, sino que también iba a generar desplazamientos, que los incendios forestales o las grandes sequías iban a generar que comunidades completas tuvieran que emigrar. O sea, no nos dimos cuenta que toda esta forma de producción terminaba teniendo efectos tan amplios y tan diversos que iban a moldear también la forma en la que estábamos viviendo. Y por lo tanto, el haber transformado nuestra casa de manera irresponsable, pues lo que ha hecho es que en muchos espacios nuestra casa ya no es habitable. Y no es habitable, sobre todo, para algunas personas. Claro. Y esto, mi querido Pavel, al final de cuentas mencionaste varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el desplazamiento, la gente que se tiene que desplazar, los animales, la fauna que se tiene que mover o que se ha ido desapareciendo igual por ese tipo de circunstancias. Y como bien dices tú, no lo visualizamos y no creímos que iba a llegar ese momento, ¿no? Nos ha llegado, y desde hace mucho tiempo nos ha llegado, y la situación que vivimos como entes sociales se ha deteriorado al final de cuentas, ¿no? Por esa falta de visión que tuvimos en relación al cuidado de nuestra tierra, ¿no? El cuidado de nuestro planeta. Y eso es algo grave. ¿Y cuáles serían, mi querido Pavel, en ese sentido? ¿Qué papel jugamos nosotros? No solo del lado negativo de que hemos contribuido de alguna manera a destruir el planeta, sino cómo nos podemos involucrar desde donde estamos, desde nuestras posiciones, para contribuir
al cambio, no solo a mitigar el cambio climático, Pavel, sino también a construir comunidad, a construir paz, a pacificarnos entre nosotros mismos. ¿Cómo se puede engranar todo esto? Suena difícil, pero yo creo que sí hay fórmulas, y ustedes han generado fórmulas que les han dado de alguna manera resultado, y que ha sido paso a pasito, y ahí van. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, creo que no hay fórmulas mágicas, eso queda claro. Y efectivamente todas las personas de alguna u otra manera hemos ya sido afectadas por estas consecuencias no solo del cambio climático, sino de los efectos generales, tanto a nivel social, político, económico, ambiental, de esta forma tan depredadora de vivir. Pero entre menos lo sintamos, o quienes apenas lo empiezan a sentir, quiere decir que tenían un manto que llamamos a veces privilegio, ¿no? Que lo que no nos permitía era observar que los efectos ya existen desde hace mucho, ¿no? Por ejemplo, hay gente que en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, sobre todo en zonas de alto plusvalor, como ahora les llaman, se quedaron sin agua el año pasado, ¿no? Por meses. O sea, bueno, con cortes constantes. Y decía, no puede ser que vayamos a llegar al grado cero, como si fuera un problema que acaba de suceder para comunidades de Azcapotzalco, Iztapalapa, para regiones del Estado de México como Nezahualcóyotl, de Catepec, ¿no? O sea, no es un problema del año pasado. El problema es que sí termina siendo un problema de clase, un problema que atraviesa de manera interseccional un montón de condiciones que hace que a la gente les impacte de manera diferenciada. Claro. Y esto es importante tomar conciencia, porque así como los efectos del cambio climático y los efectos, en este caso, de la violencia estructural hacia las personas, producto de este sistema tan desigual, casi siempre, generalmente es mucho más fuerte para unas personas que para otras. Sí, hay más vulnerables, ¿no? Exacto. Y entonces, un poco lo que nosotros hemos pensado es ¿cómo iniciamos una conversación? Porque si la pregunta es cómo se resuelven, tendríamos que cambiar nuestra forma en cómo entendemos, cómo nos relacionamos entre personas, con el medio ambiente, ¿no? Con nuestra forma de consumo. De hecho, hay una propuesta que a mí, en lo personal, me gusta mucho, que le llaman a desarrollo, una propuesta que se generó a principios de siglo, empujada mucho por un pensador francés, se llama Serge Latouche, y que él justo decía, no podemos seguir viviendo como vivimos hasta ahora, ¿no? Necesitamos como un tipo de sobriedad en el consumo, necesitamos un poco de sobriedad en el crecimiento, ya no podemos mantener los mismos modelos de desarrollo y crecimiento que tenemos hasta ahora. Necesita ser un desarrollo que piense en la sustentabilidad, pero no solo para mantener el sistema, sino pensando en las personas, ¿no? Por eso la seguridad humana o el desarrollo humano han sido conceptos que han obligado a poner a las personas en el centro de estas grandes palabras. No hay en este momento paz humana, porque sería casi un pleonasmo, pero en teoría lo que estaríamos pensando es cómo hacemos que pongamos a las personas en el centro de estas conversaciones y a las necesidades de las personas. Y por lo tanto, lo que hemos nosotros identificado en los diálogos nacionales, en el Diálogo Nacional por la Paz, es que de entrada, si bien los esfuerzos tienen que ser desde un enfoque de corresponsabilidad, también la responsabilidad es diferenciada. Porque quienes principalmente generan los efectos perniciosos, por ejemplo, para el cambio climático, no son las personas, no son los individuos per se, sino es la forma en la que se produce y se construye en estos grandes centros industriales, que lo que necesitan es una producción masiva, ¿no? Grandes centros de producción de energía. Es decir, necesitamos empezar a repensar cómo es que cuidamos los recursos. Porque lo que estamos evidenciando ahora es que muchos de los conflictos, y de hecho cada vez más, son comunidades que defienden sus recursos de la explotación de alguien que viene para llevárselos a otro lado, ¿no? Así es. Y por ejemplo, ahora que están grandes conflictos relacionados con los temas de energía, por ejemplo, ¿no? Con parques eólicos o con incluso con paneles solares, con energías renovables, que es importante como seguir pensando. Pero incluso estos modelos
no resuelve nada si no pensamos en las necesidades y escuchamos las necesidades de las personas. Porque lo que está sucediendo es que en ciertas comunidades se generan macroproyectos energéticos, aunque sean limpios o no, que lo que buscan es llevarse la energía para mantener vivo nuestro mismo sistema de producción, ¿no? Y entonces los efectos perniciosos son localizados, son para gente muy concreta y son en el presente. Claro. Prometiéndoles que las ventajas son en el futuro para mucha gente, pero que no está aquí. Entonces la gente cada vez más está defendiendo su agua, está defendiendo los bosques, está defendiendo el territorio en general, claro, porque necesitamos poner un alto a esa visión interminable de que habrá tiempo y recursos para toda la vida, ¿no? Sí, en ese sentido, con lo que estás comentando ahorita y de la importancia de podernos hacer responsables, mi querido Pavel, que es algo que nos cuesta mucho trabajo tomar, ¿no? Y decir, efectivamente soy responsable, pero no soy responsable del daño que estoy generando, sino en qué me responsabilizo para poder generar un cambio, ¿no? Y comentabas ahorita, ¿no? En muchos lugares donde se está defendiendo y salen las comunidades a defender sus conflictos territoriales, de agua, de tierras, ¿no? Porque les quieren cambiar el uso de tierra, pues generan inestabilidad social, ¿no? Y esto va generando una cadena, ¿no? Una cadena que va escalando cada vez más, y que es lo que tendríamos que evitar, ¿no? A veces decimos, cuando hablamos de cambio climático, lo vemos así como que, sí, el calor y la deforestación, ese tipo de temas que a veces no lo logramos empatar, ¿no? Y nos has ejemplificado ahorita muy bien la importancia que tiene el que visualicemos todo de una manera estructurada, ¿no? Como que engranada, ¿no? Si no logramos mitigar el problema de la sequía, pues obviamente nos vamos a quedar con problemas para generar nuestros propios alimentos, ¿no? Y esto va a generar desabasto, y se genera un sinfín de conflictos derivados de ver algo que a lo mejor lo vemos lejano, ¿no, Pavel? Y que no nos responsabilizamos. Pero, ¿qué acciones podemos hacer, Pavel? ¿Qué podríamos generar? ¿Qué podríamos hacer nosotros desde aquí? Pero antes de que me responda la pregunta, mi querido Pavel, tenemos que irnos a un breve corte de estación. No se vayan, quédese con nosotras y con nosotros aquí. Por Senderos a la Paz, estamos caminando en la gran compañía de Pavel Vallejo, que, nos está acompañando para entender un poquito sobre la importancia de la participación vecinal, pues para contribuir a los procesos también de paz. Y de paz también que incluyen el cambio climático, ¿no? ¿Qué hacemos con ese cambio climático? No se vayan, regresamos en breve. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Los invito a que sigamos transitando Senderos a la Paz. Gracias por continuar con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz, con un tema hoy muy interesante que pues estamos tratando de englobar. Son temas tan extensos que este tiempo no nos alcanza para poderlo resolver, llevar a cabo en todo, ¿no? Bien, antes quiero agradecerle a las personas que nos están viendo en este momento a través del Facebook Live. Muchas gracias a su mensaje de Martín Velázquez, que está viendo el programa. Dice: saludos, maestra Vero, desde la tercera de la Metro. Enhorabuena, muchísimas gracias. Saludos a cabina, también nos dice Alejandro. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando en este momento. Pueden dejarnos ahí sus comentarios, sus sugerencias en relación al tema
tema que estamos abordando el día de hoy, que espero que les esté llamando la atención, pues porque no solo es para cumplir con la programación el día de hoy, sino es con la intención de que podamos generar esa conciencia, de podamos pues ver de qué manera contribuimos de alguna manera para contribuir a que este país sea mejor. Y bueno, y el tema de hoy que estamos compartiendo son caminos de reconciliación y participación vecinal en la compañía de Pavel Vallejo. Pues, mi querido Pavel, nos estuviste comentando pues una parte, nos contextualizaste un poco qué podemos hacer, cómo lo podemos ver, cómo nos podemos sensibilizar en ese sentido. Y me gustaría que platicaras en la experiencia que tú has tenido de pacificación, de encontrarte con grupos donde existen conflictos de este tipo que estábamos comentando. ¿Qué han hecho ustedes en la participación, en las diferentes formas en las que tú has estado participando, obviamente con el objetivo más general o principal de ayudar a contribuir en la pacificación, pero que han visto pues otros elementos que han ayudado? Platícanos un poco de esas actividades que realizas tú, coméntanos algunas experiencias, anécdotas en relación a esto. Súper, pues fíjate que cuando, incluyendo la pregunta anterior que me hacías, sumada con esta, es que creo que uno de los grandes retos que tenemos es repensar a qué nos referimos cuando hablamos de paz. Porque creo que en el fondo, aunque todas las personas con las que yo he tenido oportunidad de coincidir, en el fondo estamos de acuerdo en que hay que construir paz, tenemos visiones muy diferentes y lamentablemente casi siempre muy romantizadas. A veces parece que la paz tiene que ver con la ausencia de conflictos, como tratar de disminuir el enojo o tratar de encontrar formas muy, vamos a decir, tranquilas, les han llamado civilizadas, de tener ciertas conversaciones. Pero en el fondo parece que cuando hablamos de paz, lo que quisiéramos es cierta tranquilidad, ¿no? Claro. Y yo creo que ahora, justo frente a la crisis que vivimos, es una crisis sistémica, una crisis ambiental y una crisis muy grave en todos sentidos, no solo un tema de violencia que nuestro país claramente atraviesa. Creo que muchas de estas crisis necesitan repensar a la paz como una herramienta de poder que nos va a permitir enfrentar los grandes retos que enfrentamos como sociedad, incluyendo el cambio climático. Probablemente la paz sea la única herramienta que tengamos para poder hacerle frente o a las condiciones en las que estamos ahora o a las que vengan. Y cuando hablamos de paz nos referimos no solo en lugar de no solo referirnos a un tema de ausencia de conflictos, sino cómo vamos a enfrentar los conflictos que estamos atravesando de manera constructiva, donde las condiciones que se vayan generando permitan atender los problemas que pusieron a la gente en ese conflicto en primer lugar. Sí. Es decir, no pensarlo como malos contra buenos o ellos contra nosotros, sino cómo la paz requiere en este momento un proceso de como lo creemos, ¿no?, de diálogo, pero no como conversación únicamente, sino como este intercambio de necesidades. Y de acciones, un intercambio de significados, un esfuerzo por escuchar las necesidades de la otra persona, un esfuerzo por incluir a las personas en el proceso, de asumirnos como parte de la solución y no como el problema. Y me refiero no a romantizar, porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidades en la generación de los problemas que enfrentamos, ¿no? Eso no nos quita responsabilidad en la situación en la que estamos. Pero el hecho de reconocernos como parte de la solución quiere decir que hay que preguntarse qué es lo que nos toca en este esfuerzo para limitar, para detener y para remediar los problemas que estamos enfrentando, incluyendo y particularmente en este caso los problemas ambientales, bueno, en general del cambio climático. Pero nuestra gran pregunta desde el diálogo nacional tiene que ver sabemos que no son conversaciones sencillas, ¿no? Esa es otra de los grandes mitos. El diálogo no tiene que ser una conversación bonita, tiene que ser una conversación real, una conversación respetuosa,
pero a veces parte de analizar las cosas desde el dolor o desde el enojo, es reconocer los daños generados, reconocer las desigualdades, reconocer que muchos de nosotros nos hemos privilegiado de la explotación de otras personas o nos hemos privilegiado de las desventajas de otras comunidades a las cuales nosotros obtenemos ciertos recursos para vivir de manera cómoda, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en qué hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Yo creo que ahí la clave es la participación comunitaria. Y la participación no me refiero específicamente a los modelos, digamos, de participación en algún evento que promueve el municipio o la autoridad, o de sumarse a alguna encuesta. O sea, sí, todas estas cosas son útiles. Suman. Pero un poco la participación creo que tiene que ver en preguntarse qué me toca a mí, ¿no? ¿Cuál es mi labor y cuál es nuestra labor en el problema que estamos analizando? No decir, bueno, ese es, como decías, el cambio climático se siente lejano, es ¿qué me toca hacer a mí? Y también preguntarnos qué le toca hacer a los distintos actores sociales con los que estamos relacionándonos. No solo preguntándolo para tenerlo en el mapa, sino porque en algunos casos parte de lo que nos toca es exigir que las partes, como el Estado o como las empresas, como la sociedad civil organizada, también cumplan con lo que les toca, ¿no? Entonces viene un proceso, creo, necesario de diálogos diversos, vienen procesos necesarios de organización. Creo que ha sido muy importante que nosotros mejoremos nuestras capacidades para tener esas conversaciones. Necesitamos aprender a escuchar, que es una de las habilidades que creo que menos hemos desarrollado. Necesitamos encontrar formas de construir consensos, y eso implica aprender a negociar no como una competencia, sino como una forma de generar valor, ¿no? Para las diferentes partes que estamos involucrados. Necesitamos, creo que, pensar cómo mi acción necesita también pensarse en colectivo, ¿no? En los efectos que mi acción tiene con los demás. Y creo que eso es parte de lo que en el diálogo hemos encontrado también como buenas prácticas, ¿no? Por eso uno de los ejes fundamentales del diálogo nacional es la reconstrucción del tejido social. Porque cuando hablamos de tejido social nos referimos a todo eso que nos conecta, ¿no? A todos esos vínculos, a esos elementos de identidad conjunta, a esa capacidad de construir acuerdos, es decir, a todos esos elementos que nos unen y que necesitan más que nunca unirnos contra el problema, ¿no? Y el problema no son los migrantes, el problema no son los gobernantes, el problema no son las personas o de otro país o los de la otra colonia. El problema es algo que de hecho nos pone juntos en estas, en esta condición uno contra otro, cuando realmente deberíamos ser ambos contra el problema. Y eso no quiere decir caernos bien, ¿no? Claro. Insisto, no tienen que ser conversaciones bonitas. Hemos visto, por ejemplo, procesos organizativos maravillosos, desde los que todo el mundo conoce aquí en México, ¿no? Como el movimiento zapatista, el proceso de la policía comunitaria de Guerrero, que fueron procesos que se organizaron en función de un problema común. Sí, de las propias necesidades de la población, ¿no? Y que se vieron obligados a preguntarse otros elementos de cómo vivimos, bajo qué principios, cómo es nuestra relación con las personas, cuál es nuestra relación con las distintas vulnerabilidades, ¿no? que se atraviesan, cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Es decir, es un momento, creo que crítico, pero también probablemente nuestra mayor oportunidad para hacer equipo contra el problema. Sí. Y empezar a pensar desde esa corresponsabilidad de qué es lo que está en mis manos apoyar para que ese problema disminuya un poco, ¿no? Y yo creo que esas es las mejores prácticas que hemos visto, que te platicaba de un colega, que en ese momento olvidé su nombre, pero que habla de la geopolítica de la esperanza. También hay que contrarrestar esas narrativas, porque hay esfuerzos que lo han estado logrando, ¿no? En el norte de Puebla, en este momento se estaba esperando también una respuesta en Ostula, pero también lo que vemos en el diálogo nacional es que por lo menos hasta ahora 28,000 personas se han sumado en todo el país con la intención de preguntarse cómo nos sumamos a un movimiento que, si bien empezó la Iglesia, ahora ya ha trascendido a otras religiones, a otras organizaciones de sociedad civil, universidades, municipios. Es decir, a nosotros nos da mucha esperanza pensar que el cambio climático será uno de nuestros grandes retos, pero no es el único. Claro. Será a lo mejor uno de los más difíciles, pero
el pensar que hay un grupo de nosotras y nosotros preguntándonos cómo sumamos más y cómo escuchamos las necesidades de las demás personas y qué me toca a mí hacer en ese ejercicio, puede ser probablemente la única forma de enfrentarlo de manera conjunta. Sí, pues eso implica una gran tarea y sobre todo lo que acabas de decir, ¿no? Una responsabilidad, mi querido Pavel, que debemos asumir de entrada nosotros mismos, la responsabilidad que tenemos, ¿no? Al momento, digo, cuando ya conocemos sobre el conflicto, cuando ya conocemos sobre circunstancias ya muy evidentes, no nos podemos hacer un lado, Pavel. Necesitamos asumirlo y decir en qué contribuimos para que pueda mejorar o para que haya un cambio real. Y la otra parte es la organización, que es la parte que siempre, ¿no?, nos cuesta trabajo decir, hay que sumarnos a algo, a un objetivo en específico, y caminar sobre eso, a pesar de que yo tenga diferencias contigo, a pesar de que yo piense de una forma diferente. Siempre va a haber, yo estoy segura, y yo creo que eso es parte de la teoría de la geopolítica de la esperanza, no sé, voy a ponerme a estudiar al respecto, pero es encontrar esos puntos en común, Pavel, que nos ayuden a caminar para resolver algo en concreto, ¿no? Independientemente de que yo piense diferente, todos podemos contribuir o abonar a mejorar en algo en particular. Eso es lo importante de la de poder entender y tolerarnos. Implica muchos procesos ahí, mi querido Pavel, que no es sencillo, y la organización, pues a veces no nos queremos o creemos que organizar es con lo que tú dices, ¿no? Pues sería a lo mejor a manifestarnos nada más sobre alguna situación en particular, pero todos podemos contribuir en algo, Pavel. ¿Cómo lo podemos hacer? Esa es la parte importante, y me gustaría que me ayudaras a invitar a la gente a que reflexionemos sobre esa parte en particular. ¿Cómo le entramos a la organización vecinal? ¿Cómo le entramos? Por ejemplo, ahorita nos decías, hay 28,000 activistas en este momento que están haciendo algo para poder contribuir a la paz desde diálogos nacionales. ¿Cómo le puede hacer la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, para contribuir en esto, para sumarse, para decir, bueno, a ver qué hay, cómo le entro, qué ve, ¿no? Platícanos un poquito de eso para que la gente que nos está escuchando y que nos ve, bueno, pues si está interesada, pues se interese más y se active y participemos. Pues primero sería sumarse en esa radio. Yo creo que ese es un gran inicio. Yo justo te quería responder diciéndote, creo que lo bonito ahorita sería como preguntarnos en esta cosa provocadora que te decía es, ¿a qué nos referimos por paz? ¿No? Sí. Y entonces sí tenemos un tipo de paz que todos queremos y todas queremos, que tiene que ver con que hoy no tiren balazos, que hoy no maten a nadie, que hoy nadie invada a nadie, ¿no? Hoy tenemos esas ganas de que a nadie le hagan daño. Y eso esperamos que suceda, más en un país con el número de muertos, de desaparecidos con el que convivimos. Ojalá logremos detenerlo, ¿no? Absolutamente, esa es nuestra misión. Pero el hecho de que hoy parara, nada nos garantiza que mañana no se vuelva a repetir. No se vuelva a repetir. Por lo tanto, la paz no solo es esta ausencia, digamos, esta tregua entre guerras, ¿no? La paz tiene una visión también positiva que le llaman la paz del sí hacer, y tenemos que rearmar nuestra casa y rearmar la organización dentro de nuestra casa. Es cambiar las condiciones para que estos conflictos y estos grandes problemas no vuelvan a suceder. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? O sea, ahí sí creo que tiene que ver mucho con con volver a acercar el concepto de la paz a las personas en su cotidiano, y no pensar que la paz la tienes que hacer estudiando diplomacia en la universidad y metiéndote a la ONU, porque solo en ese entonces vas a participar de un proceso de paz. Al contrario, la paz, así como la violencia se vive en las comunidades, así se vive en tu calle, la paz ahí mismo se construye. Y la paz tiene que ver con esa forma en la que estemos tratando de construir las condiciones para que la casa sea nuevamente equilibrada para todas y todos. Hay una muy breve historia, me decías de una anécdota, pero una breve historia que cuenta William Murray, que a mí me gustaba mucho, y decía que él en una comunidad vio a un niño
comiéndose un mango. Imagínate, comiéndose un mango. Y era un niño chiquito que mordía su mango y lo disfrutaba con un gusto, así que se le manchaba la cara. Y de repente el niño, él observa al niño viendo esto en la placita donde estaba en la comunidad y ve que dos tipos muy grandes pasan a su lado y se empiezan a hacer de palabras y se empiezan a golpear. Tipos gigantes con una fuerza bruta enorme y empiezan a hacer una polvareda enorme, ¿no? Entre jalones. Y él, asustado por el niño, voltea a buscarlo para que, ¿no? Como preocupado para ver qué va a hacer. Y ve que el niño, escuchando el borlote, toma su mango con una mirada de otra vez, ¿no? Lo deja un momento en el piso en su hoja de plátano, se para, se limpia un poco la boca y justo donde ellos estaban peleando, al ladito había una choza y se mete el niño y sale con una bolsa enorme de flechas, que eran las que usaban para cazar. Y en silencio se aleja de donde estaban ellos, se aleja así como hacia un árbol que está al fondo, pone las flechas y las tapa de hojas, regresa a su lugar y se agarra su mango y se lo sigue comiendo. Y entonces cuando Uri ve esto y lo describe más adelante en su libro que se llama La Tercera Parte, que me encanta, decía, ese es el secreto para la paz y es un poco lo que estamos intentando hacer en los diálogos nacionales. El niño per se no resolvió el conflicto de estas dos partes. Nunca les dijo quién tenía la razón. De hecho, no conocemos todo el contexto. Pero el niño asumió que una acción mía puede evitar que la violencia escale, puede evitar que la violencia explote y se incremente. Es decir, en todos los conflictos no hay solo estas dos partes que se pelean, o estos dos grandes grupos, o el crimen organizado contra el Estado, o tal comunidad contra tal otra. Hay veces que nosotros desde lo pequeño, desde nuestro espacio, sentimos que no tenemos la capacidad de cambiar absolutamente nada de lo que está sucediendo, porque no tenemos la fuerza para enfrentar esos dos titanes, ¿no? Que, como el cambio climático, vemos ya como imposible de resolver, ¿no? Pero no existen solo esas dos partes, siempre existe una tercera parte. Y esa tercera parte somos nosotros. Nosotras y nosotros en amplio. Entonces imagínate que cada una de nosotras, si pudiera hacer algo metafóricamente similar a esconder las flechas, y que pudiéramos asumir nuestro rol desde mi casa, o sea, desde los conflictos que yo veo en mi familia, o los que veo en la escuela, o lo que veo en mi comunidad, o lo que hace este radio aquí, es ¿qué significaría esconder las flechas en este caso para poder evitar que la violencia siga creciendo y siga ampliándose? Si esa pregunta nos la hiciéramos todas y todos, generaríamos un contexto en el que la violencia no encuentra forma de reproducirse. Diálogos, el Diálogo Nacional por la Paz lo que busca son estas voces diferentes, no para que nosotros les demos ningún tipo de respuesta de cómo se hace. Al contrario, nosotros recibimos las experiencias de lo que otros espacios se están realizando para tratar de articularlos con otras voces, para ver quién esconde las flechas y quién esconde los arcos y quién habla con las dos personas y quién las sienta para que se escuchen, quién media el conflicto, todas las demás. Y eso es lo que creemos que puede construir paz y hacerla accesible a todas las personas. La importancia aquí de la mediación, acabas de decir algo de lo que también promovemos a través de este programa, de darle un papel importante justamente para ayudar a dirimir los conflictos, y es el que esconde las flechas, el que tiene que correr pues así como tú dices, ¿no? A lo mejor de forma indirecta, ¿no? De forma indirecta, pero con una forma consciente de contribuir, pues, para que los conflictos no vayan escalando, ¿no? Sí. Yo creo que has comentado un tema muy interesante, es algo de lo que aquí continuamente nosotros intentamos comentarlo en este programa, y sobre todo, mi querido Pavel, es, pues, ¿cómo entramos? Si yo estuviera interesada en este momento, ¿con quién me acerco? ¿Cómo voy? ¿Cómo participo? Porque, bueno, digo, si todos somos conscientes y asumimos esta responsabilidad, esos espacios
que no solo, me imagino, no solo es diálogos nacionales, sino existen también otros espacios donde pueden contribuir, ¿no? Y donde pueden participar, donde podemos también educar, mi querido Pavel, ¿no? Quienes somos padres, quienes somos madres, tenemos esa obligación de, pues también de predicar, no solo con el ejemplo, sino también de cuando no sabemos, porque también hay que reconocer, a veces no sabemos cómo hacerlo, pues hay lugares donde podemos acercarnos y la labor que realizan de análisis, de diálogo que ustedes realizan en estos, ahora sí vaya la redundancia, en los diálogos nacionales, pues también nos ayuda a irnos aprendiendo, ¿no? Yo creo que cuando yo voy y participo porque hay un bache en mi colonia y eso está generando que a cada rato choquen vehículos ahí, por ejemplo, si yo le pongo atención a eso, pues también contribuyo, ¿no? Esa participación de no solo, bueno, a lo mejor ya fui al ayuntamiento y no lo resolvieron. Bueno, ¿cómo lo hago con mis vecinos ahora, no? ¿Cómo participo con mis vecinos para resolver ese conflicto que ha puesto en peligro a los niños que juegan, porque o ya no pueden salir los niños a jugar en la calle porque es un peligro? Ese tipo de cosas que a veces vemos tan mínimas, son acciones pequeñitas que contribuyen a generar incluso la reconstrucción del tejido social, ¿no? Claro. No, tenemos una labor muy grande de frente, y lo que nosotros tenemos muy claro es que nadie puede solo. Claro. Absolutamente nadie. Por eso a mí la palabra pacificación, perdón que te lo mencione, a mí nunca me ha gustado, porque la pacificación siempre suena como que viene de arriba hacia abajo, como que alguien llega a pacificar, ¿no? Por eso nos gusta mucho el concepto de construcción de paz, porque es un proceso más horizontal, y para eso necesitamos la participación de todas las partes, de todas, ¿no? Incluyendo los que a veces consideramos como los malos. Porque claro, en todos los conflictos, tú sabrás con tu experiencia en temas de mediación, en todos los conflictos siempre creemos que nosotros somos los buenos, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que el reto es cómo sumamos a más voces, cómo sumamos más acciones, más personas. Nosotros creemos que el Diálogo Nacional por la Paz es una vía, pero definitivamente no es la única. Claro. ¿No? Estamos muy emocionados porque lo que queremos es articular, queremos ser también un punto de encuentro para diferentes iniciativas. Lo que te puedo decir es, dependiendo de dónde nos escuchen, hay muchas formas de sumarse al Diálogo Nacional por la Paz. Al igual que con las redes que hemos compartido, donde hay organizaciones, grupos y procesos que también podrán mostrar parte de su trabajo que se hace a nivel territorial. Para comenzar, nosotros tenemos un sitio web que de hecho está en un proceso de migración, pero nos pueden buscar, si buscan en Google Diálogo Nacional por la Paz, encontrarán nuestra página, www.dialogoporlapaz.com. Tenemos el Diálogo Nacional en su página web, que ahí tienen una parte para contactar. Para las personas, digamos, dependiendo del estado en el que estén, cada uno de los estados, ahorita solamente nos faltan, me parece que 3 estados, pero prácticamente en todo el país tenemos una red estatal. Y esa red estatal está justo coordinada por personas de ese estado, por ejemplo aquí en el Estado de México, que ha hecho su propia labor de articular y de seguir sumando a diferentes actores. Por supuesto a la iglesia, que ha sido el motor e impulsor de este proceso, pero también a grupos de otras religiones y credos, a universidades, organizaciones de la sociedad civil y comunidades en general. Y entonces verán que diferentes estados tienen diferente composición, ¿no? Porque dependen cómo se hayan articulado. Pero por ejemplo aquí en el Estado de México tenemos equipos muy interesantes. Además de una coordinación estatal, tenemos coordinaciones regionales. Aquí en esa, nuestro compañero Raimundo Molina, que voy a poner en el chat también algún contacto para que puedan acercarse, también está iniciando con las actividades en esta región. Ayúdame a mediar para que venga Raimundo. Raimundo, vamos a hacer lo posible para compartir sus datos. Ya te voy a comprometer aquí una presencia, con la presencia en el espacio. Pero, es decir, si les interesa sumarse a la red que está iniciando, en su respectiva iglesia podrán pedir información sobre el Diálogo Nacional, o envíenos un correo
Ahorita les vamos a pasar también los datos de tanto de los acompañantes regionales como de los, ¿cómo se llama?, de la coordinación nacional, para que podamos redirigir en caso de que sean de algún otro estado con quien quieran comunicarse. Pero cuenten con ello, este es un espacio, creemos una oportunidad invaluable por la diversidad y el número de personas que se han sumado, y estamos como muy emocionados del avance que ha tenido en estos 3 años. Sí. Entramos a nuestra tercera etapa y justo viene apenas lo bueno. Muy bien. Pues Pavel, agradecerte enormemente que me hayas dado la posibilidad de platicar contigo, de que haya habido este acercamiento. Creo que ahora estoy más que convencida que Dios ha obrado en ese sentido para que estemos ahorita reunidos, y agradecerte muchísimo que estés con nosotros, que seas este puente para poder seguir dialogando, para poder seguir pues difundiendo esta labor que se está haciendo tan, pero tan necesaria que es. Pues tu despedida, porque ya nos vamos. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me parecería muy necesario justo pensar cómo estos espacios suman a este proceso de paz. Entonces, nosotros estamos abiertas ahí y abiertos a todos sus sugerencias, pero sobre todo invitarles ahora a ustedes cómo se podrían sumar, ¿no? Y cómo podemos seguir haciendo equipo para ampliar los mecanismos de comunicación en el diálogo. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi querido Pavel. Estuvo con nosotros Pavel Vallejo. Agradecerles a todas y a todos que nos hayan acompañado, agradecerles a quienes estuvieron viéndonos y que estuvieron conectados el día de hoy. También recordarles que tenemos el espacio Alerta Hoy por Mí, es el espacio para en nuestras redes sociales, parecidas o extraviadas. Recuerden que nosotros tenemos la intención de que muchas familias se puedan volver a reencontrar. Recordarles también que en esa radio 97.3 FM forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México. Y bueno, su amiga Verónica Andrade se despide. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.